Hola, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Vemos gente de varias partes. Solo en nombre del director ejecutivo de la CIP, Carlos Lauría, les quiero dar la bienvenida a este primer webinar del ciclo correspondiente a este año, que todos los años hacemos con el Centro Latinoamericano para América Latina y el Caribe de FAYU, la Universidad Internacional de Florida en Miami. Y tenemos con nosotros al profesor Alejandro Alvarado Bremer, que nos va a servir como moderador, y a dos distinguidos panelistas que ya los pueden ver en pantalla, César Batis y Laura Sommer. Carlos se encuentra participando en el 14 Foro Centroamericano de Periodismo, organizado por el Faro en Guatemala esta vez. Es un evento muy importante para los periodistas para efectivamente lidiar contra la desinformación, que es el tema que nos trae ahora, específicamente la desinformación electoral. Bienvenidos todos, ojalá que tengamos una sesión maravillosa con tan excelentes panelistas y con la moderación de Alejandro, a quien le cedo la palabra. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en estos seminarios eh, por Zoom, por online, que ya son tradición. Ya llevamos, bueno, muchos años haciéndolo, por lo menos 8 años con estos ejercicios de seminarios junto con la Sociedad Interamericana de Prensa, el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Kimberly Green, y gracias al apoyo que otorga el Departamento de Educación, lo que es el título sexto del Departamento de Educación de Estados Unidos. Y hoy tenemos un tema que resulta de particular importancia no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo en general, que es el papel que juega la desinformación en las campañas electorales. Y hemos invitado a dos talentosísimos periodistas, eh, además muy valientes, además de que la valentía es una característica fundamental en el periodista porque constantemente está arriesgando la vida, sobre todo cuando cuestiona o se enfrenta al poder, sobre todo al poder estatal. Entonces, en este caso tenemos a dos periodistas de altísima reputación, reconocidos internacionalmente. Me quiero referir primero a Laura Sommer, que es la cofundadora y directora general de FactChequeado. Laura recientemente ganó el prestigioso premio Moores Cabot Prize de la Universidad de Columbia y además es Knight Fellow del International Center for Journalists y también ASOCA Fellow. Eh, ha sido directora ejecutiva de Chequeado, que fue la primera organización de verificación de datos en el Cono Sur. Y además creó Latam Chequea, que es una red de verificación de información que reúne a más de 40 organizaciones en 19 países para combatir la desinformación. Es decir, Laura se ha hecho una experta en lo que son las campañas para contrarrestar la desinformación. Lo hacen espléndidamente a través de su website y sobre todo a través de los aliados que tiene. Dentro de los reconocimientos que tiene Laura también está el premio Gabriel García Márquez en la categoría de innovación. Entonces, bueno, es un placer contar contigo, Laura, en este seminario. Al mismo tiempo nos acompaña César Batis, que es un periodista investigativo venezolano que tiene años y años de experiencia y trabajó por muchos años para el periódico más grande de Venezuela, Últimas Noticias, y actualmente es el director de El Pitazo. Eh, está fuera de Venezuela, no se le recomienda regresar a Venezuela porque el gobierno venezolano, sobre todo a partir de que pierde la elección, la última elección, ha recrudecido sus campañas, no solo de hostigamiento, sino de aprehensión de periodistas. Eh, es para nosotros un honor contar contigo, César. Eh, nos enorgullece como periodistas contar con tu presencia en este foro y en este panel. Yo quiero empezar
con Laura, que nos haga una breve presentación de lo que es fact-chequeado y cuál es el impacto que está teniendo en América Latina y en Estados Unidos, porque también están basados aquí en Estados Unidos. Bueno, veo en la lista de los que se saludaron a algunos colegas, así que algunos colegas que probablemente ya saben de fact-chequeado y ya me escucharon contar esto, así que perdonen ellos o ellas. Para hacer la historia larga corta, lo que venimos viendo hace varios años, la pandemia lo dejó clarísimo para todo el mundo, pero los que nos dedicábamos a trabajar desinformación mucho antes de la pandemia ya lo habíamos advertido, es que la desinformación no conoce las fronteras de los países. No hay una desinformación que es exclusiva de Argentina o exclusiva de Venezuela o exclusiva de México o exclusiva de España o exclusiva de Sudáfrica o de Nigeria, sino que en general lo que pasa con la desinformación es que es un fenómeno global con técnicas, patrones y tácticas compartidas por muchos actores de manera global, que a ese componente global sí le agregan en general un elemento hiperlocal. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que ninguna estrategia de las que conocemos nosotros que quiera ser efectiva en contrarrestar la desinformación puede solamente trabajar con los patrones o con periodistas que sobrevuelen el fenómeno de la desinformación globalmente, sino que también se necesita periodistas locales que conozcan muy bien las idiosincrasias y las características culturales, idiomáticas, que puedan entender cuando algo puede referirse a una sátira o al humor, o cuando ese mismo término está siendo usado seriamente o no con ese tono. Entonces, el diablo está en los detalles en la desinformación muchas veces. Entonces, si no trabajamos a la vez globalmente y localmente, en general quedamos rengos. Lo que Fact-Chequeado busca hacer es aportar a contrarrestar de manera más efectiva la desinformación en español en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que veíamos es, ustedes deben saber, y con esto de las elecciones, que todo el mundo está hablando de qué pasó con el voto latino, hay algunos números que están más a la vista, pero hay 65.2 millones de latinos en los Estados Unidos. No hay que confundir latinos con hispanos, porque algunos de ellos no necesariamente hablan español, pero sí son latinos, y no hay que confundir, aunque la campaña de desinformación de esta elección lo trató de presentar así, latinos con migrantes. La mayoría de los latinos que viven en los Estados Unidos nacieron en los Estados Unidos o son ciudadanos americanos y no necesariamente son illegal migrants, ¿no? Pero bueno, eso entiendo que vamos a poder hablar más en un ratito. ¿Para qué nace o cómo hacemos con Fact-Chequeado? Fact-Chequeado lo que busca hacer es llevar a Estados Unidos para trabajar con desinformación en español algunos de los aprendizajes que teníamos. La organización que mencionó Alejandro, Chequeado, que es una organización que yo dirigí durante más de 10 años, y otra organización sin fines de lucro también de España, que se llama maldita.es, y nos unimos básicamente para probar, primero con un piloto de 2 años y ahora ya con un proyecto funcionando, algunas de las hipótesis que teníamos trabajando desinformación en español. A todos ustedes o a los que están escuchando que son periodistas que cubren Latinoamérica o que trabajan en Latinoamérica, no necesariamente esto les va a sorprender, pero también hay colegas, vi ahí a alguien o de Texas o de algunos otros lados que por ahí no necesariamente estuviera tan familiarizado con estas estrategias. Nosotros planteamos 3 cosas básicas cuando lanzamos Fact-Chequeado para probar. Uno es, ¿qué pasa si en vez de seguir con esfuerzos chiquitos dispersos contra la desinformación en Estados Unidos, sea desde la academia, sea desde el periodismo, sea de una organización de base que trabaja con temas de voto o de participación o de mujeres o de violencia, nos ponemos todos juntos y buscamos ser más eficientes y más efectivos y no estamos inventando la rueda y desmintiendo lo mismo cada uno, sino que nos enfocamos en el que es hoy nuestro principal desafío, que es cómo llamamos la atención de la gente, cómo capturamos su atención en estas redes sociales que son tan esquivas para la desinformación real y tan
propensas a aquello que es amarillista, emocional y que genera más reacciones emotivas, podemos decir. Una primera idea entonces es esto de definamos flujos de trabajo que nos permitan colaborar a todos y ganar a todos en esa colaboración, siendo complementarios en nuestros esfuerzos y nuestras capacidades, reconociendo que nadie va a tener nunca los suficientes fondos que necesita para contrarrestar los que están invirtiendo, quienes buscan desinformar y están ganando plata o poder con eso. Entonces, uno es colaborar, no es opción, hay que hacerlo. Si no, probablemente estemos diseñando una estrategia que desde su génesis no está buscando tener el impacto que esperamos que tenga. La segunda hipótesis que pusimos a trabajar o que habíamos aprendido afuera y llevamos a los Estados Unidos es la que tiene que ver con no alcanza con traducir de inglés a español y colgar algo en una web. O sea, que eso es una diría, muy naive, ¿no? Pensar que sí, que van a venir a nosotros porque estamos haciendo buen periodismo. Me encantaría seguir pensando así, como cuando empecé mi carrera en el año 97, pero es que ya no, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es asegurarse que estamos llenando vacíos informativos, que somos relevantes para las comunidades que servimos y que además llevamos esa información a los espacios y canales que estos grupos están eligiendo para informarse. Nos puede gustar más o menos que la gente diga que se informa en YouTube o que se informa en WhatsApp, pero si las encuestas en Estados Unidos dicen que eso es lo que pasa con los latinos que hablan español y viven en Estados Unidos, nadie que busque tener impacto con información de calidad en Estados Unidos puede no tener una oferta informativa en esos canales. Entonces, la segunda es asegurémonos de estar donde está la gente. Y la tercera opción, o la tercera, el must o principio que nos planteamos experimentar es, sabemos que los desinformantes testean todo el tiempo qué les funciona y qué no. Nosotros necesitamos también convencer a gente que invierta dinero para que experimentemos con distintos formatos para comunicar periodismo. O sea, yo vengo repitiendo hace tiempo que cuando yo empecé mi carrera, el periodismo de calidad era una buena investigación, una buena reportería bien escrita, correctamente escrita. Eso hoy no es periodismo de calidad, al menos no es periodismo de calidad para servir a los hispanos que viven en los Estados Unidos. Necesitamos la reportería de calidad, necesitamos el texto bien escrito, pero necesitamos mucho más que eso. Entonces, fact-chequeado lo que busca es, primero testeamos si esto tenía sentido o no en el contexto de los Estados Unidos y confirmamos que sí. Y en esto de la colaboración, vos mencionaste al inicio que tenemos aliados. Fact-chequeado trabaja tampoco pensando que la gente va a venir a las redes de fact-chequeado, que siguen siendo muy pequeñas todavía para un país tan vasto y tan populoso. Trabajamos con medios aliados y organizaciones que son lo que llamamos mensajeros creíbles para las comunidades con las que trabajamos, ofreciéndole que puedan republicar gratuitamente nuestro contenido, obviamente consignando que es parte de una colaboración con fact-chequeado e incluyendo nuestro número de WhatsApp para que la gente pueda contactarse con nosotros. Y además les pedimos que vengan a algo que nosotros llamamos nuestra reunión de redacción o newsroom meeting colaborativa, que hacemos todos los jueves a las 2 horas del este, donde básicamente cada uno de nuestros aliados trae temas que están escuchando o que están recibiendo de las comunidades que sirven y que no necesariamente están llegando a reportear en todos los casos. A veces son temas complejos de salud o de ciencia y una redacción pequeña local no necesariamente tiene un reportero de ciencia o no tiene la capacidad de hacer un análisis, no sé, legal que compare todas las normativas, las nuevas enmiendas que se votaron a favor o no de la legalización del aborto, por ejemplo. Como saben, en 10 estados se votó, en 7 el voto popular lo aprobó. Bueno, ¿qué tienen de distinto o de igual esas normativas? A veces son notas que consumen mucho tiempo de equipo y muchos medios o algunos de estos medios no tienen
los recursos o las capacidades, a veces técnicas o a veces económicas para hacerlo, y eso es parte de la contribución que hace Fact Chequeado. Toma pedidos que obviamente confirma con monitoreo de redes sociales y de otra manera, pero toma muchas veces la escucha de los que están efectivamente en los distintos estados. Hoy Fact Chequeado tiene 116 aliados en 23 estados, y trata de producir su agenda basado no en lo que nos parece a nosotros que puede interesarle a la gente, sino en lo que nuestros aliados nos van trayendo. Creo que me extendí un montón, podemos después avanzar en... No, está bien. Pero a todo esto, digo, la desinformación no es un fenómeno nuevo. No, claro. Ha estado con nosotros desde el origen de la civilización. Y en mis tiempos se expresaba como rumores y mentiras que circulaban boca a boca. Y digo en mis tiempos porque, bueno, hace ya 30 años que estoy metido en este negocio. Eh, y ahora se está sumando un nuevo agente, un nuevo agente, no una herramienta, sino un nuevo agente, como lo dice Yuval Noah Harari, que es un filósofo y historiador que ha puesto sobre la mesa la realidad de la inteligencia artificial. No es una herramienta que vamos a usar, es un agente que tiene la capacidad para actuar de manera independiente. Sí, les recomiendo un libro, por cierto, que me llegó hoy. Se llama Sapiens, Sí. de Harari. Em, entonces, estamos enfrentando a un nuevo agente, a un nuevo actor, que utilizado con mala intención puede hacer muchísimo daño. Se llegó a percibir y a detectar la presencia de inteligencia artificial ya con este afán de desinformar o malinformar a la sociedad. Si estamos, entiendo que te referís a las elecciones de Estados A las Unidos. elecciones, perdón, a las elecciones de Estados Unidos, y Sí, luego quisiera pasar con César para saber si ha habido si se dio una situación similar en el caso de Venezuela. sí, o sea, a ver, todos venimos desde el lanzamiento de ChatGPT en el 2000, fines de 2022, si no estoy mal, Ujú. em, con el fantasma de que la inteligencia artificial, cuando llegara a las elecciones de Estados Unidos, porque son probablemente en donde más plata se invierte para campaña o más se pone en juego, iba a ser monstruosamente revolucionaria, ¿no? Y la verdad que lo que vimos, yo escribí un artículo en IGNet sobre eso, es que hubo inteligencia artificial, pero seguían alcanzando los viejos métodos para desinformar sin necesidad de apelar tanto a la inteligencia artificial. O sea, lo que llamamos las mentiras baratas o los cheap fakes alcanzaban sin necesidad de hacer un video con deepfake para que la gente muchas veces, por su sesgo de confirmación, por cómo funcionan los algoritmos, por la polarización exacerbada en algunos casos, compartiera contenido falso y eso fuera efectivo, porque, bueno, yo tengo un montón de ejemplos de... Ahora esta semana en Florida y quienes están allá pueden, bueno, ustedes pueden decirlo, Alejandro, hablaba con alguien que me decía, no, bueno, acá en Florida vos usás documento para votar, pero en California no le piden documento. Es que vota cualquiera. Es que, ¿no? Entonces, hay algo, hay algo de no siempre es necesaria la inteligencia artificial, o en esta elección en los Estados Unidos, ¿estuvo presente? Sí. ¿La vimos? ¿Todos los candidatos tuvieron algunas imágenes con inteligencia artificial? Sí. La deben haber visto a Kamala disfrazada de comandante comunista, eso circuló por todos lados, con muchas versiones de inteligencia artificial distintas. Lo deben haber visto a Donald Trump con varios kilos de más. Esa fue una foto que incluso medios mainstream media publicaron y tuvieron que después corregirse. Vimos a Vance vestido como una chaqueta, como un pop star, donde lo hacían quedar muy agraciado según los parámetros de belleza, digamos, hegemónicos. Vimos a Walz disfrazado de cowboy trans,
O sea que sí vimos inteligencia artificial y sí también vimos deepfakes que aprovechaban, por ejemplo, figuras como la de Jorge Ramos, el presentador de Univisión, ofreciendo falsas ayudas del gobierno que cuando la gente llamaba veía que no existían. Y Jorge Ramos con eso no había tenido nada que ver. O sea, no es que no hubo inteligencia artificial, lo que quiero decir es, no existió, y no digo que no fuera a existir en el futuro, pero no existió una revolución total en los patrones de la desinformación que conocíamos, como temimos, sino que, dado la manera en la que circula el contenido informativo hoy y dada la polarización reinante, los viejos métodos también sirvieron. César. Sí, bueno, a ver, mm, lo primero que voy a decir que el Pitazo es un medio digital independiente que tiene ya este 8 de diciembre cumple 10 años de creado. Y no es un medio dedicado a el fact-chequeo, es un medio de información general con mucha fuerza en el periodismo de investigación, mucha fuerza en el periodismo en las comunidades y por eso tenemos muchas actividades offline. Pero si hay algo que nos distingue a nosotros es precisamente en el contexto de un proceso electoral es hacer el chequeo de las informaciones, estar vigilantes de que estas deepfakes o estas mentiras o esta desinformación no se cuele o no se posicionen y por lo tanto nosotros hacer nuestro trabajo de chequeo o replicar el trabajo de chequeo que hacen organizaciones como en el caso venezolano, como el Cazadores de Fake News y la gente de Espaja. Hay otras organizaciones, pero fundamentalmente nosotros trabajamos muy de cerca con Cazadores de Fake News y Espaja. Sobre el tema de la inteligencia artificial, fíjate que creo que es importante lo que dice Laura, porque tengo la misma sensación. El uso de la inteligencia artificial en el caso del proceso electoral venezolano que tuvo su punto cumbre el 28 de julio, pero que aún continúa por los efectos que de ese día se han derivado, eh, el, no podemos decir que no pasa de ser algo más que anecdótico, algo como que hubiese sido unos ensayos sin que llegasen a tener un mayor impacto en el uso, digo, el mal uso, porque después voy a hablar de buen uso, del cual también, para que vean que sí hay posibilidades de darle un buen uso. Pero del mal uso no tuvo ningún impacto. Incluso tengo acá una cronología que la puedo compartir con ustedes, después de que comparta algo que tengo aquí ya a tiro. Es una cronología de cazadores de fake news que están desde el día 29 hasta el día, a ver, creo que 1 de julio, no, 4 de julio, donde entre lo que ellos destacan en esta bitácora de desinformación durante este mes de julio, solamente hay un ejemplo de uso de la inteligencia artificial y tiene que ver con un contenido que se refiere a la difusión de una información como una información anti-oposición, anti-elección de anticandidatura de Edmundo González, utilizaron la voz de un famoso locutor venezolano ya fallecido, Porfirio Torres. Y ese es como el elemento más destacado. Después ha habido algunas otras, como por ejemplo la intervención de unas imágenes para mostrar a María Corina Machado dándose un beso con Nicolás Maduro, otra Nicolás Maduro abrazando a un famoso cantante venezolano de música de la salsa, Servando Primera, y así, digo, insisto en esto, que son, a pesar de que esta es la primera elección con la inteligencia artificial tan presente, no pasan de ser algo anecdótico, pero allí retomo lo que dice Laura. Quizá es porque no hace falta el uso de la inteligencia artificial para posicionar la desinformación. No obstante, y aquí quiero hablar del contexto. No obstante, en el contexto venezolano, la desinformación que surge del oficialismo tiene poco impacto también.
tiene poca audiencia. Y ustedes dirán, ajá, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso si tienen tanto poder? Si utilizan un ejército cívico-militar, un ejército cívico-militar de tuiteros, de gente que está en las redes sociales, postando en las redes sociales, porque el mensaje del oficialismo no tiene credibilidad. Y eso a pesar, insisto, de que hay una fuerte persecución, censura, bloqueo a los medios, y te explico lo que son los bloqueos porque el Pitazo está bloqueado desde el año 2017. Y es que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, un organismo del Estado venezolano, le dio la orden a empresas como Telefónica de España, que en el caso de Venezuela es Movistar, para que los usuarios de elpitazo.com no puedan ingresar a la página. Y así, desde 2017, cuando comenzó este uso en los medios venezolanos con el Pitazo, esto se ha extendido hasta el momento previo de la elección del 28 de julio a una cifra de cercana o superior a los 60 medios de comunicación hechos en Venezuela, bloqueados por decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y por obediencia y complicidad, y esto hay que decirlo, y ojalá aquí hubiese colegas españoles en esta audiencia, escuchando, porque la complicidad de Movistar es increíble. Movistar es una de las empresas que con su práctica de bloquear, atendiendo supuestamente a la defensa de sus trabajadores y dando la espalda a los principios democráticos de la empresa, bloquea a medios de comunicación en Venezuela. Y no solo eso, sino que también facilita que el gobierno tenga acceso a la información que los periodistas, en algunos casos, como pasó con Nelson Bocaranda durante la enfermedad de Chávez, que los que tuvieran acceso a la información que manejaba Nelson Bocaranda en su línea telefónica de Movistar. Y eso yo no he escuchado, yo no he visto a periodistas españoles levantando la voz sobre este tema y a los medios de comunicación españoles muy callados, que son, por cierto, muy críticos a las posiciones y sobre todo a la oposición venezolana en algunos casos. Pero bueno, volviendo a este contexto venezolano, a pesar de los desiertos informativos, del bloqueo, de la persecución a los periodistas, de todo esto que ha ocurrido y de la pretendida construcción de una hegemonía comunicacional en Venezuela, no, el discurso, el mensaje, la narrativa del gobierno no cala porque hay un problema de credibilidad. Y aquí sí creo que podemos hablar de un paralelismo bien curioso, diría, aunque nada espectacular, entre la elección de Estados Unidos y la venezolana. Y lo reduzco a esta frase que utilizó Clinton en su campaña. Es la economía, estúpido. Porque, ¿por qué digo esto? Porque el mensaje de Maduro, del oficialismo, no tiene credibilidad en el caso venezolano, porque la economía está muy mal y esa economía es la que lleva a que los venezolanos, casi 9 millones de venezolanos, ya se está hablando de 9 millones de venezolanos, hayan migrado. En cambio, en el caso de Estados Unidos, no importan las mentiras de Trump, no importa la desinformación de Trump, no importa que un humorista diga que Puerto Rico es una isla de basura, porque el punto es que Trump promete recuperar la economía. Y bueno, y si vamos por los indicadores de la Bolsa de Nueva York del día de ayer, pareciera que esa promesa pudiera cumplirla. Estamos comenzando apenas, estamos comenzando a ver, pero allí está, es la economía, es el tema de la economía el que hace creíble un discurso que es una narrativa que es totalmente desinformativa y que permite que no se crea una narrativa que también desinforma, pero que no tiene audiencia. En Lo que estás eso, diciendo, perdón, sí, sí, perdón, Laura, a no, César. adelante. No, digo es la economía más la narrativa montada sobre la economía. Porque cuando uno mira los datos, no es que la economía esté tan mal, es Ese que, es otro punto. ¿no? Por eso hablo de la O sea, promesa, de la claro, promesa. exacto. Creo que en cualquier caso hay varios de los análisis que deben haber visto por estos días del planteo de cómo
y yo no es que me dedico ni soy analista político ni mucho menos, pero es de cómo hay que pensar también a la vuelta esta de Trump en el marco de el prepandemia de Trump, ¿no? O sea, hay algo en lo que pasó durante la economía de Biden que la gente deja asociado a Biden porque pasó todo lo que pasó, ¿no? Subió el gas o el petróleo o la nafta, como le decimos nosotros, no sé cuánto, por la guerra de Ucrania, pero claro, para la gente era Biden, porque gobernaba Biden y subieron los precios. Y entonces sí, es la economía estúpido, bien aprovechada, aprovechando y exacerbada por las redes sociales ganando plata con algoritmos que premian los gritos y no tanto la información fidedigna, Sí, ¿no? pero Pero algo, para las Alejandro. familias de bajos ingresos, la inflación sigue siendo devastadora. Sí, Es decir, claro. la canasta básica en Estados Unidos, el precio de una cebolla está entre 1.30 y $2. Una Sí, sí, cebolla. sí. Es Sí, decir, sí. y así te Ese, vas ese- a toda la gama de productos de primera necesidad, la carne, el pollo, es decir, todo se Además, disparó. Se exacto. disparó no Bueno, solo además, por los problemas de adem- la economía, sino porque los mismos comerciantes encontraron un punto en el que llegó el precio a un nivel y simplemente no lo han bajado. sí, y el precio de la vivienda, ¿no? O sea, también. sí, es No, que los no números, solo los bueno, productos básicos, sino el housing Vamos. que para creció terminar, en muchísimos estados un montón. Las para terminar condiciones con, económicas fueron un factor y la habilidad de la estrategia de Trump de hacer ese comparativo de manera muy simple y planteársela al electorado de esta manera fue contundente para modificar percepciones y modificar el rumbo de la elección. Y eso mira, es algo que el Partido Demócrata no logró hacer desde mi punto de vista, pero bueno, esa es otra historia. eso me Sí. recuerda, Alejandro, que leí en el New Yorker y oye, si lo encontrara, a un comentarista que tiene un podcast y que es prodemócrata diciendo que algo así, por parafraseo, que los republicanos saben defender muy bien sus mentiras y los demócratas no saben defender sus verdades. Algo como Bueno, eso, ¿no? Pero mira, no quería terminar esta parte y la terminé sin decirlo, pero entregar esto a ustedes para que lo vean. Porque fíjense, si hay forma de utilizar la inteligencia artificial de A manera favor. a favor. No todo, tenemos que demonizar a la inteligencia artificial. Es una herramienta al final del cuento que hasta ahora necesita, como titulé en un texto que escribí para una revista, la inteligencia artificial no es tan inteligente ni tan artificial. Se requiere de personas que estén detrás. Entonces, fíjense lo que hicimos nosotros, y digo nosotros porque somos 14 medios de comunicación involucrados, entre ellos Conecta de Colombia, dirigido por nuestro amigo Carlos Eduardo Huerta, por supuesto, tal cual, Run Rune, El Pitazo, La Vida de Nos, Historia que Laten, Efecto Cocuyo. Bueno, fuimos 14 medios, estoy siendo injusto y no los voy a mencionar a todos porque no tengo memoria para tanto, mi memoria RAM no alcanza tanto. Pero dijimos, después de la elección del 28 de julio, se presentó una circunstancia de incremento de la violencia del Estado al llegar a un punto que es calificado como terrorismo de Estado. Y ujú. esto significó que nuestros colegas periodistas no quisieran salir a la calle a reportear, por supuesto, mucho miedo, un miedo totalmente comprensible, y tampoco quisieran salir en pantalla a dar la información. Y dijimos, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Y surgió la idea de utilizar avatares de inteligencia artificial para dar las informaciones que los periodistas nuestros en Venezuela no querían dar. Por supuesto, yo que estoy acá en Orlando, hago las entrevistas, algo, pero mis colegas periodistas en Venezuela no quieren salir en pantalla, no quieren estar retransmitiendo. Y nosotros
antes o para el 28 de julio, tuvimos un operativo que lo presenté en en el CID Connect, que es Venezuela Vota, donde estuvimos más de 48 horas prácticamente continuas transmitiendo las incidencias de la elección a través de más de 100 medios de comunicación que se nos unieron en el mundo. Y teníamos a nuestros reporteros y a nuestros infociudadanos y a nuestros pasantes y a reporteros de medios aliados. Éramos más de 100 periodistas y todos llevando la información. Y no hubo agresión contra ninguno de nuestros periodistas, infociudadanos o pasantes o de medios aliados. No hubo ninguna agresión. Pero luego de las protestas en contra del fraude electoral del 29 de julio, vino este terrorismo de Estado que tuvo la incidencia en los periodistas que no quisieran salir. Y allí surgió esta idea, repito, de los avatares, que le llamamos la operación retweet, con la chama y el pana, que son los presentadores de noticias, los presentadores de reportajes que hicimos en alianza los 14 medios que nos integramos para poder enfrentar este difícil momento del periodismo venezolano. Y Que ahí son les dejo, personajes virtuales, entiendo, ¿verdad? sí, sí, sí. Ahí les dejo, ya voy, si esto me permite, ahí les dejo para que vean un capítulo, lo pueden buscar en YouTube del Pitazo o de Conecta o de los otros medios como Operación Retweet. Ahí está. Y también quiero dejarles por acá compartirles lo que les decía de Cazadores de Fake News. También lo pongo por acá para que ustedes lo vean cuando quieran. Laura, la influencia de los influencers en los medios sociales es ya reconocida por la cantidad de seguidores que tienen y sepan o no sepan del tema, la gente los escucha y los sigue. Y es el caso de Elon Musk, cuya influencia en las redes sociales suma a millones y que luego, según análisis, sus tweets han sido reproducidos billones de veces, o sea, miles de millones de veces, estaba hablando yo en inglés, miles de millones de veces. Eh, ¿Qué poder tenemos frente a estos influencers? Bueno, Elon Musk, digamos que es un influencer singular porque además es dueño, ¿no? Entonces, o sea, es un influencer con el algoritmo busteado o el algoritmo a su favor, sin duda. Pero digo, hay otros también cuyos mensajes son extremadamente populares o al menos virales o difundidos. A ver, yo en estas cosas lo que digo es, no me gusta plantear qué podemos hacer frente a eso. Lo primero que podemos hacer es entender cómo la gente consume la información y por qué la consume así. Que nos quedemos como periodistas llorando por cómo era antes el ecosistema de medios, cuando había actores que verificaban toda la información y que trabajaban en la verificación y después publicaban y demás. La verdad que no nos sirve si queremos modificar la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con los influencers que se puede trabajar con ellos. Cuando digo que se puede es el mundo de los influencers es un mundo absolutamente mercantilizado. Nació y se llaman creadores de contenido y no es necesariamente fácil encontrar a creadores de contenido dispuestos a hacer campañas de bien público, de interés público, sin cobrar fortunas, ¿no? Entonces, no siempre se puede, a veces se puede. Tenemos algunos ejemplos en LATAM Chequea de organizaciones que se alían con influencers, que le ayudan un montón en sus campañas, y es trabajoso pero posible y es una estrategia que para mí es necesaria. Vimos en esta campaña en Estados Unidos que las dos campañas usaron influencers. ¿Sí? Que así Así como es. tenían otro tipo de actores, tenían Claro, influencers. En el claro. caso de los latinos o hispanos, había un grupo de influencers trabajando claramente con el Partido Demócrata y un grupo de influencers trabajando con el Partido Republicano. Ahí, bueno, ¿querés, César, interrumpime? Que yo a vos te interrumpí de una, conversemos, Sí, no no, pasa, mira, no le mira. va. Oye, sí, porque a ver, lo voy a compartir aquí, el artículo o la columna de ayer de Mauricio Cabrera, donde habla del tema precisamente de los influencers
Y ya con el título, gana Trump, pierde los demócratas, los medios y el periodismo. Y quizás es una visión, a ver, De modé. No, apocalíptica Apocalíptica. de lo que ha ocurrido. Pero llama mucho la atención, y con Laura, de lo que tú estás diciendo, llama mucho la atención las figuras de influencers que acompañaron a Trump y el impacto que tuvieron, y los influencers artistas que acompañaron a Kamala y el poco impacto que tuvieron. Y por otro bueno, lado, a ver, están los medios. yo en eso por ahí me gana lo de fact checker. No sabemos si tuvieron poco impacto o si las cosas hubieran sido peores. O sea, vea, Bueno, no lo sabemos. Pero en eso lo que diría es, yo me niego a que los medios nos pensemos ajenos al mundo de los influencers o generadores de contenido. No leí el artículo que vos mencionás, pero el titular de ese artículo plantea, pierden los medios, pierde el periodismo. A mí me gusta decir que el periodismo ayer tenía que estar teniendo sus influencers. Entonces, ojo con pensar que somos dicotómicos. O sea, el periodismo es el que hace información de calidad, en mi definición, que incomoda al poder. Eso debiera poder incluir actores que comuniquen efectivamente y masivamente de todas las maneras posibles. Entonces, cuando decimos los influencers, bueno, sí, los influencers que mienten, podemos ponerlos como dicotómicos, o cuya estrategia es hacer propaganda utilizando o fondos públicos nacionales o extranjeros. Bueno, eso sí, ahí pongamos lo dicotómico, pero a mí no me gusta como conceder la idea de que los medios perdemos porque hay actores que tienen su voz que se escucha más. Ahí es, yo me voy a la autocrítica, tenemos que ser mejores haciéndolo, no Claro, tenemos que pararnos enfrente. claro pero que Laura, sí. volvemos, Y volvemos al de punto. hecho, si me permites brevemente, si me permites, nos tenemos que subir a la ola. Y por ejemplo, en el programa de periodismo que dirijo, vamos a iniciar una campaña precisamente para invitar a los influencers a estudiar periodismo. Porque un problema que tienen es que simple y sencillamente no saben periodismo. Y el periodismo no se aprende de la noche a la mañana. Eh, es toda una disciplina que requiere de muchísima dedicación y que requiere de años de estudio y de práctica. Y de repente llegan los influencers y se creen periodistas de un día para otro. Entonces, aquí nuestra iniciativa es invitar a los influencers y contactar a los influencers para que aprendan periodismo. Laura, tú dijiste al principio de este problema que existe de llamar la atención de la gente, que precisamente es el mismo problema que no es un problema exclusivo del de fact-chequeado o del chequeo de la desinformación. Es también un problema del periodismo de investigación, ¿no? Cómo llamar la atención a la gente. Y esto, insisto en este punto donde que decía antes, la gente prefirió una lectura muy rápida del resultado electoral en Estados Unidos. Insisto en esto, la gente prefirió la promesa de una mejor economía que la verdad. La promesa de que Trump va a traer mejores números económicos, que va a mejorar que va a mejorar los dólares que van a estar en tu cuenta a final de mes o después de pagar los bills e ir al supermercado, que la verdad. Y por eso es que cuando tú dices esto de los influencers, yo estoy de acuerdo contigo. Tenemos que buscar la forma de hackear este tema de los influencers. Me parece, Alejandro, que la iniciativa esta de formar a los influencers está bien, pero ¿cómo hacer con un influencer como Joe Rogan, por ejemplo? ¿Qué No, que hacer? habrá influencers que no los puedan convencer ni haciendo gratis el estudio, porque no les va a interesar, porque son mercenarios y son otra cosa. Yo no estoy diciendo que nos convirtamos en eso. Yo lo que estoy diciendo es que
yo me niego por una razón política a plantearnos dicotómicos, porque si no, el periodismo se queda con el pasado. Y yo no estoy dispuesta a eso. Yo lo que creo es que lo que hay que hackear no es solamente la manera en la que comunican los influencers, sino discutir en términos de policy por qué esos influencers son exitosos. Porque hay millones y millones de dólares que se están llevando las big techs con los algoritmos que ponderan el engagement con el escándalo. Entonces, esas son para mí las discusiones que en todo caso cuando hablamos de crisis del periodismo, bueno, a ver, no sé si estamos haciendo peor periodismo que hace unas décadas, me animaría a decir que estamos haciendo mejor periodismo, pero tenemos un problema de distribución que no teníamos antes, y el problema de distribución es que eso se concentró en poquísimas manos. Antes discutíamos si un país tenía algunos medios que manejaban la agenda, y en el peor de los casos era la agenda de ese país. Ahora es la concentración absolutamente global. Elon Musk no le habla solamente a los de Estados Unidos, le habla a todos los autoritarios de la derecha, de todo el mundo, ¿no? Esas narrativas son narrativas que circulan en un segundo y que se exportan. No sé si vieron, Brasil está otra vez con, bueno, Bolsonaro con la cosa de decir, bueno, en el 26 entonces, siguiendo el modelo Trump, puedo volver a Brasil. Sí, los que regresan, ¿no? El mismo presidente de Brasil de ahora es una historia también de regreso después de haber estado en la cárcel. Este, vamos, y en el caso de Trump es el primer presidente convicto en la historia de Estados Unidos que va a ejercer funciones, ¿no? Entonces, el caso de Bolsonaro no me extrañaría en lo absoluto, y de otros personajes en América Latina. Tenemos poco tiempo, tenemos 10 minutos, y me gusta terminar siempre con el tema de soluciones al problema. Y yo creo que los finlandeses le han dado al clavo, en el sentido de iniciar la alfabetización con los niños. No sé si ustedes alcanzaron o vieron o leyeron el reportaje sobre lo que están haciendo en términos de educación mediática de los niños a nivel primaria, en donde es un fact chequeado, es un curso de fact chequeado para los niños. Sí, diría, Y yo creo que buena parte de nuestro esfuerzo como periodistas, como instituciones académicas, como organizaciones sin fines de lucro, tiene que orientarse hacia la educación. Y me gustaría saber su opinión al respecto. sí, en eso es, si fuera un emoji es manito para arriba sin duda, o 100%. Las condiciones de Finlandia no son necesariamente las condiciones de los sistemas educativos de muchos de nuestros países. Sin embargo, dicho eso, tanto en el caso de Farchequeado como en el caso de Chequeado desde que nació, no nace simplemente siendo un proyecto periodístico o con un proyecto o un programa de medios, sino con un programa de educación que lo que busca es, por un lado, ayudar a que más periodistas tengan capacidades de herramientas de verificación, que en el pasado podían ser una búsqueda inversa de imágenes en Google y hoy puede ser cómo identificar un audio fake generado con inteligencia artificial, y eso va a seguir en evolución porque la desinformación llegó para quedarse y solo va a complejizarse o sofisticarse en términos de tecnología. Entonces siempre vamos a tener que estar en eso, ayornándonos y capacitándonos. Y por otro lado, trabajar, en el caso de Chequeado, era con adolescentes, para, para formarlos y darles, es mucho más que solamente chequeo. En realidad es, cuando hablamos de alfabetización digital o de media literacy, estamos hablando de pensamiento crítico, ¿no? Capacidades, cuando la gente me dice, bueno, pero está bien, me hablas de todo eso, pero ¿qué puedo hacer para estar mejor preparado? Bueno, identificar tus sesgos. A más sesgo, más chances de que compartas desinformación sin advertirlo. Haz el ejercicio de saber cuáles son tus propios sesgos, pues siempre vemos el sesgo ajeno, ¿no? No, identifiquemos los propios. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Tener una dieta informativa variada. Esto es un ejercicio necesario también para los periodistas.
sea, tenemos que escuchar a los que piensan distinto, tenemos que escuchar a los que nos revuelven la panza. Si no los escuchamos y no los entendemos, estamos perdidos, porque nuestras estrategias se siguen enfocando en los mismos que ya creen en la democracia, los mismos que ya creen en las instituciones, y no es solamente esa gente a la que hay que hablarle. Entonces, lo de la dieta informativa, la alfabetización mediática y insistir, esto, Alejandro, sin duda es la única estrategia posible para combatir efectivamente la desinformación, pero va a llevar décadas y va a necesitar, como cualquier estrategia educativa, inversión estatal, que en muchos de nuestros países nos podemos sentar a esperar que algún día llegará, ¿no? Entonces, coincidimos en que hay que abogar por eso, pero mientras el Estado no lo hace, hay que encontrar otras maneras de ir como, bueno, rebuscándosela, como podemos decir. Bueno, ¿cómo lo hacemos desde la sociedad civil o cómo lo hacemos desde el sector privado? Si quien debe hacerlo no lo tiene en la currícula, si quien debe hacerlo no necesariamente está poniendo el foco en todo lo que tiene. ¿Cómo puede ser que la gente termine la universidad o el secundario sin saber cómo funciona un algoritmo? Claro, Hoy, claro. ¿no? Y en el caso de Venezuela, bueno, es un imposible con un gobierno dictatorial, ¿no? Eh, ¿Qué se puede hacer? Mira, ¿qué se puede hacer, ¿O Alejandro? qué Es se que está haciendo? ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? ¿Y qué se ha hecho? Y estoy hablando no solo de lo que hemos hecho nosotros en el Pitazo, sino también lo que han hecho otros medios. Y me da mucha curiosidad que nosotros en Venezuela hacemos y a veces no se enteran el resto de los colegas del continente o de Europa de lo que estamos haciendo, pero de pronto vemos que una iniciativa parecida tienen en alguna ciudad de Estados Unidos y la presentan como la novedad, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, en el caso, voy a hablar de dos ejemplos para que no se me olviden que voy a tratar estos dos ejemplos, los infociudadanos y el Bus TV. Bueno, y puedo también hablar del camión de noticias, pero pues, los infociudadanos y el Bus TV porque son los que tienen más tiempo. ¿Qué son los infociudadanos? Mira, y esto es una iniciativa que tuvo un primer ensayo en un medio de comunicación en el cual trabajé, que fue Últimas Noticias. Y en Últimas Noticias se creó la página del lector y se creó el consejo de lectores y los lectores se reunían con el director del medio, compartían. Pero bueno, eso fue como un primer ensayo reconocido internacionalmente en su momento. Cuando nosotros, precisamente en el SitConnect del año 2016, fíjate cómo todo se une, ¿no? En el SitConnect del año 2016 vimos que la gente del medio Extra, creo que era del Popular, tenía el chat de WhatsApp para recibir información y con esto alimentar sus páginas. Nosotros dijimos, vamos a hacer esto. Ojo, y ya había dos medios en Venezuela que lo estaban haciendo, abrieron su WhatsApp y empezaron a recibir información. Pero nosotros nos dimos cuenta de algo. Dijimos, no vamos a tener capacidad porque el diario Extra ya tenía, creo que eran 9 personas en 3 turnos para revisar toda la información que recibían. Y nosotros dijimos, vamos a hacer este proceso al revés. Vamos a crear relaciones de confianza con los usuarios para ahorrarnos el tiempo de chequeo, lo cual no quiere decir que no se haga, ¿ok? Pero vamos a ahorrarnos tiempo de chequeo porque con solo levantar el teléfono vamos a saber si esa información es cierta o no. Y así fue como en el año 2016, en octubre del año 2016, noviembre, comenzamos los talleres de formación de Infociudadanos. Hoy tenemos más de 1.400 infociudadanos formados en el país. No, claro, no todos los 1.400 están activos porque algunos fallecieron en la pandemia o posterior a ella, otros migraron, pero hay un núcleo de aproximadamente 300 infociudadanos que están muy activos, que están en contacto con nuestra coordinación del Pitazo en la calle y que comparten información.
Y no es solamente que comparten información de lo que recogen en sus comunidades, sino que también distribuyen la información. Y este ha sido una vía también para luchar contra la desinformación, para luchar contra la censura, para luchar contra la hegemonía comunicacional. Por eso, insisto, no es lo que podemos hacer, sino lo que Lo hemos que hecho. estás haciendo. Claro que sí, Y, César. ¿Tienes algún texto que puedas compartir? y por supuesto, por supuesto. Sí, un texto que puedas Ahorita la mano compartir no. con todos nosotros para tenerlo como referencia. A ver, por ahí está Yanina Carrillo, que es del equipo, a ver si me ayuda a buscarlo, algún texto que tengamos de InfoCiudadanos. Pero se malacostumbraron, ¿no? Les compartí tres links y ya quieren que les comparta el link de todo lo que digo. Pero bueno, el asunto es que los InfoCiudadanos es una manera de luchar contra la desinformación, luchar Perdón, contra yo la ayudo y comparto links de Media Literacy yo, que tenemos algunas cosas hechas. Bueno. Ok. Ahí está, Y mira, ahí está. Ya compartió Janina ok, y y Laura. y por supuesto está también el Bus TV. El Bus TV es una iniciativa de los amigos del Bus TV que lo comenzaron es llevando noticias a pie a los autobuses, al transporte público, leyendo noticias de diferentes medios. Hoy hacen algo que nosotros también hacemos en las comunidades, papelógrafos en las comunidades, están en contacto con las comunidades y esa es una iniciativa. Y bueno, y la más reciente nuestra como Alianza Rebelde Investiga, que está conformada por Runrunes tal cual, y el Pitazo, es el camión de noticias. Tenemos un camión que antes del 28 de julio, y ya, bueno, ya comenzó, ya retomó con mucho cuidado porque el temor de que nos lo puedan incautar, es un camión que va a las comunidades y abre el camión y hay una sala de redacción, una mini sala de redacción con la posibilidad de que la gente pueda grabar sonidos para un podcast o pueda ver los medios de comunicación en una pantalla, reciba información del trabajo que hacemos en la Alianza Rebelde Investiga. Y bueno, y estas son formas que hemos encontrado en medio de un contexto de reducción del espacio cívico para hacer periodismo en Venezuela y para hacerlo más allá de los intentos de hegemonía comunicacional que pretende el gobierno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos llegado a la hora. Es la 1 de la tarde acá en Miami. Quisiera darles un minuto a cada uno para un cierre con algún pensamiento concluyente. Laura. Bueno, yo a todos los periodistas que yo trato de poner en perspectiva esto de cuando nos hablan, bueno, gana la mentira, gana, ¿no? ¿Para qué sirve el trabajo de alguien que trabaja contra la desinformación si ganan líderes que mienten? Yo ahí digo, cuando hacíamos periodismo de investigación o hacemos periodismo de investigación, nadie espera que nosotros pongamos preso al corrupto o que lo condenemos, ¿sí? En el caso del voto es lo mismo. Lo que a nosotros como periodistas o como chequeadores nos exigen o nos piden o nosotros mismos pedimos es poner a disposición de la gente la mejor información y las mentiras que estén circulando. Ahora, la gente toma sus decisiones y decide su voto basado en un montón de cosas que no tienen que ver con la información. Entonces, no es que con esto quiero decir no tenemos cosas para revisar. Seguro si pensamos al fact-checking o al periodismo como una estrategia de fortalecimiento de la democracia y en muchos países del mundo lo que está pasando es que la gente vota economía estúpido y no necesariamente los principios democráticos, bueno, seguro hay cosas para reflexionar, pero mi llamado a cualquiera de ustedes sería que no les gane la decepción que probablemente venga ahora, post triunfo de Trump por un tiempo diciendo el periodismo no sirve, la verificación no sirve, las estrategias de media literacy que contaba César no sirven. No, todo eso sirve y la gente lo necesita. Nosotros trabajamos no para los polos, sino para que esos polos nos sigan creciendo. Y si no estuviéramos, probablemente sería mucho peor. Entonces, atención a eso y nada, bienvenido a cualquier espacio de reflexión y discusión de estas cosas. Muchas gracias, Laura. César. Bueno,
puedo decir que les hablo desde el futuro, porque en Venezuela hemos sido los periodistas muy resilientes para soportar todos los intentos de esta construcción de hegemonía comunicacional. Y a mí me gusta usar una imagen. Cuando al Pitazo nos bloquearon por primera vez, nos cerraron una puerta. Después nos bloquearon por una segunda y tercera oportunidad, nos cerraron las ventanas. Y entonces nosotros encontramos un cincel, ¿no? Un martillo, y abrimos nuevas ventanas, abrimos nuevos espacios para seguir llegando a la gente. No llegamos con la misma capacidad, no llegamos con el mismo impacto, y esto es para todos los medios venezolanos, pero estamos allí. Y si logramos luchar contra la desinformación, contra las mentiras, contra el ejército cívico-militar de retuiteadores y de redes sociales que tiene el oficialismo, es porque seguimos allí, seguimos enfrentando ese intento de hegemonía comunicacional. Y con cara al 10 de enero, seguiremos con ese trabajo en unos escenarios muy distintos que todavía no conocemos, que pueden ser de mayor riesgo. El 10 de enero asumiría Nicolás Maduro el gobierno, desconociendo el triunfo de Edmundo González, lo cual significaría que se convertiría en un dictador con todas las de las letras, con todas las letras, el dictador. Y nosotros, de periodistas, dentro y fuera de Venezuela, los periodistas que hacemos periodismo para los venezolanos, buscaremos la forma de seguir siendo resilientes y haciendo el trabajo de seguir enfrentando esa hegemonía comunicacional que intentan imponer en el país. Muy bien, muy bien dicho, César. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por su participación. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y estaremos trabajando y cubriendo el tema más adelante desde diferentes ángulos, desde diferentes casos. Y estén pendientes porque vienen más seminarios del Centro de Estudios Latinoamericanos del Caribe, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Escuela de Periodismo Lee Kaplan de la Universidad Internacional de la Florida. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.